Siempre me dijeron que la vida estaba determinada por los genes, como si fuera rehén de un código inamovible escrito incluso antes de nacer. Lo creí hasta que me di cuenta de que la verdadera prisión no estaba en mi ADN, sino en la programación que repetía a diario. Despertaba y me dejaba llevar por pensamientos que no elegía. Era como vivir en piloto automático, atrapado en un guión que no escribí. Pero descubrí algo que lo cambió todo. Los primeros minutos de la mañana guardan la clave de la transformación. Es durante este intervalo, cuando la mente aún oscila entre el sueño y la vigilia, que el subconsciente está más abierto, receptivo y flexible. La biología espera la orden que le doy, y en ese instante puedo decidir si refuerzo viejos miedos o creo una nueva identidad. El impacto de esto fue tan profundo que me di cuenta de que no se trataba solo de meditación, sino de reprogramación biológica. Cada respiración consciente, cada palabra, cada imagen mental al amanecer se convirtió en una instrucción para mi cuerpo. De hecho, estaba cambiando la forma en que mis células respondían. Y fue en ese momento que la ciencia y la espiritualidad se encontraron ante mis ojos. Comprendí entonces que el amanecer no es solo el comienzo de otro día, sino el renacimiento diario de quién elijo ser. No importa cuántas veces haya fallado antes, con cada despertar tengo la oportunidad de elegir de nuevo. Y es en esta elección que la vida comienza a cambiar irreversiblemente. Lo que comparto aquí no es una teoría distante, sino la práctica que me hizo comprender que la mañana es donde el destino y la biología se encuentran. Una simple meditación matutina puede ser el punto de inflexión entre vivir como víctima de la programación o como creador consciente de la propia realidad. Siempre me ha impresionado cómo los primeros minutos del día son como un portal abierto. Es en este intervalo entre el sueño profundo y la vigilia cuando la mente subconsciente es más receptiva, casi como tierra fértil esperando la semilla adecuada. Cuando comprendí esto, comprendí que despertar no se trataba solo de levantarse de la cama, sino de una oportunidad para sembrar nuevas posibilidades. La biología responde de inmediato a este estado porque el cerebro aún vibra a frecuencias más bajas, similares al trance. Yo mismo cometí el error de abrir los ojos y sumergirme directamente en mi teléfono, dejando que la información externa dictara mi estado de ánimo. ¿Y qué pasó? Mi biología hizo lo mismo. Ritmo cardíaco acelerado, respiración superficial, una sensación de aceleración incluso antes de ponerme de pie. Fue entonces que comprendí que este momento de transición es sagrado. El cuerpo aún se encuentra entre lo consciente y lo inconsciente, y cualquier estímulo recibido allí cobra una fuerza desproporcionada. La ciencia ha demostrado que, durante el despertar, predominan las ondas cerebrales alfa y teta. Estos estados son los mismos que se exploran en hipnosis y meditación profunda, precisamente porque facilitan el acceso al subconsciente. Y si no aprovecho este portal, otros estímulos ocuparán el espacio. Noticias, preocupaciones, mensajes pendientes. Todo esto se infiltra en mi mente incluso antes de que haya definido el tono de mi día. La biología no juzga, solo responde. Por eso empecé a considerar el amanecer como un laboratorio interno. No se trata de técnicas complejas, sino de presencia. Antes de hablar con el mundo, me hablo a mí mismo. Y en esta conversación silenciosa, noto cómo mi corazón se calma, cómo mi cuerpo comprende que está a salvo. Esta seguridad es el terreno fértil donde pueden germinar nuevas creencias. Cada respiración consciente allí es como darle instrucciones a mi ADN. Y cuanto más repito esta práctica, más me doy cuenta de que el despertar no es solo un acto fisiológico, sino espiritual. Es una oportunidad diaria para reconectar con el creador interior que existe en cada uno de nosotros. No desperdiciar este portal significa tomar las riendas antes de que la vieja programación tome el control. Y es precisamente esta conciencia la que prepara el camino para la siguiente etapa de la meditación matutina. Cada vez que pienso en la mañana, recuerdo que es como una página en blanco. Lo que escribo en los primeros minutos se repite a lo largo del día, como si fuera un patrón que el subconsciente copia y pega en cada experiencia. Por lo tanto, no se trata solo de empezar bien el día, sino de elegir qué software usaré. Me he dado cuenta de que, si no cuido este momento, los viejos programas de miedo y escasez se activan automáticamente. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que la neurociencia y la espiritualidad hablan el mismo idioma. El cerebro, aún en estado teta, es maleable, casi plástico. Esto significa que las frases dichas en voz alta,
Las imágenes mentales o incluso un simple sentimiento de gratitud se graban como nuevas instrucciones biológicas. Esto ya no es una teoría. Estudios epigenéticos demuestran que el entorno interno moldea la expresión genética, y el entorno interno comienza con lo que elijo pensar al despertar. Yo mismo empecé probando algo sencillo. Antes de despertar, repetía mentalmente una frase corta como «Hoy elijo la paz». Al principio parecía casi infantil, pero pronto comprendí su poder. Mi cuerpo respondió. Los músculos se relajaron. La respiración se volvió fluida. Era como si cada célula escuchara esa orden. Esto me demostró que las creencias no son ideas abstractas, sino programas que influyen directamente en la química del cuerpo. Claro que no es fácil cuando llevamos años de condicionamiento. El hábito de despertar preocupado, pensando en facturas, compromisos y fracasos pasados, es automático. Pero ahí es precisamente donde descubrí la belleza del proceso. Si el subconsciente ha aprendido estos patrones repitiéndolos diario, también puede desaprenderlos. La clave está en la constancia. Así como un músculo se fortalece con el entrenamiento, la mente se reprograma con disciplina. Y cada vez que elijo conscientemente qué plantar en la primera hora del día, siento que mi cuerpo responde con más energía, claridad y hasta ligereza. Es casi como si estuviera afinando un instrumento invisible que guía el resto de la sinfonía. Y esta afinación matutina abre el camino para comprender cómo toda la biología responde al pensamiento que surge al amanecer. Fue cuando estudié epigenética que finalmente comprendí: no somos prisioneros de nuestros genes, sino arquitectos del entorno que los activa o los silencia. Y la mañana es el punto más sensible de esta arquitectura. El primer pensamiento del día actúa como un interruptor, activando cadenas bioquímicas que determinarán el estado de ánimo, la concentración e incluso la inmunidad. No es poesía, es ciencia. El cuerpo responde a la mente inmediatamente. Me di cuenta de esto visceralmente durante un periodo de estrés crónico. Me despertaba pensando en los problemas y mi cuerpo no tardaba en reaccionar con tensión muscular y digestión lenta. Era como si mis pensamientos fueran el director de una orquesta que solo tocaba disonancias. Cuando sustituí este guión por intenciones conscientes al despertar, ocurrió algo increíble. Mi fisiología se realineó. Las hormonas del estrés disminuyeron, mi respiración se expandió. La música cambió. La biología es tan flexible que incluso el sistema inmunitario se adapta a estos primeros mensajes. Estudios demuestran que las prácticas de gratitud y la meditación matutina pueden aumentar los niveles de inmunoglobulina A, un marcador de defensa natural. Cuando comprendí esto, dejé de ver mis pensamientos como algo abstracto. Son como moléculas invisibles que regulan todo el cuerpo. Cada mañana decido si inyectarme veneno o medicina. Este proceso se vuelve aún más poderoso cuando me doy cuenta de que no se trata de combatir viejas creencias, sino de crear nuevas experiencias biológicas. El cuerpo no distingue mucho entre la imaginación vívida y la realidad inmediata. Si visualizo armonía al despertar, mi cuerpo comienza a liberar neurotransmisores compatibles con esa escena. En otras palabras, la biología se adelanta al futuro que he decidido ensayar mentalmente. Y es este puente entre el pensamiento y la biología lo que transforma la mañana en un verdadero laboratorio de creación consciente. No basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. El cuerpo necesita estar incluido en este proceso para que el cambio no se quede en una simple idea. Y es precisamente cuando el corazón se alinea con la mente que la transformación adquiere otra dimensión. Descubrí que hay un punto de inflexión cuando la mente y el corazón empiezan a bailar al mismo ritmo. Este estado se llama coherencia y no es solo un concepto bonito, se mide científicamente. El corazón tiene un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el cerebro y cuando está en armonía, todo el cuerpo responde. La mañana es el momento ideal para acceder a esta frecuencia porque aún no me he visto abrumado por las exigencias externas. En mis prácticas me di cuenta de que simplemente repetir frases positivas no tiene sentido si mi corazón no está alineado. Si digo, estoy en paz, pero por dentro siento miedo, la biología capta la contradicción. Es como intentar tocar dos canciones diferentes a la vez. Así que me centré primero en generar una emoción genuina, gratitud, amor
o simplemente aprecio por estar vivo. A partir de ahí, las palabras cobran verdadero poder. La ciencia ya demuestra que este estado de coherencia mejora las funciones cognitivas, fortalece el sistema inmunitario e incluso equilibra la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es como si todo el cuerpo comenzara a funcionar a un ritmo más eficiente. La energía fluye mejor, las células se comunican con mayor eficiencia, y la idea de poder acceder a todo esto en los primeros minutos del día todavía me emociona. Con el tiempo, he aprendido que esta práctica no se trata de forzar las emociones, sino de crear espacio para que surjan. A veces, basta con respirar profundamente y recordar un momento de alegría. Otras veces, simplemente colocarse la mano en el pecho es suficiente para activar esta conexión. No es magia, sino biología aplicada. El corazón envía señales al cerebro, y estas señales moldean los pensamientos que surgen. Y cuando se produce esta coherencia, nuestra percepción de la realidad se transforma. Las situaciones dejan de parecer amenazas para convertirse en desafíos abordables. Este estado de equilibrio es como una lente que cambia mi forma de ver el mundo. Es en este punto que la meditación matutina deja de ser una práctica aislada y se convierte en la base energética de todo el día. Aprendí que cada palabra transmite una vibración. No es una metáfora, es literal. El sonido, la entonación e incluso la intención de una frase alteran el cuerpo y el entorno. Así que cuando empecé a usar mantras sencillos justo después de despertarme, noté un impacto inmediato. No solo mi mente se organizó, sino que mi cuerpo también se relajó. Era como si cada célula escuchara y obedeciera. Al principio, repetía frases sueltas como «soy capaz» o «estoy sano». Parecían banales, pero la repetición diaria creó un camino en mi subconsciente. Con el tiempo, me di cuenta de que la clave no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cuando hablaba despacio, con emoción, sintiendo lo que esas palabras representaban, mi biología respondía de forma diferente. Mi cuerpo creía lo que mi mente afirmaba. Estudios psicológicos han demostrado que la autosugestión puede reconfigurar patrones mentales. Al practicarla al despertar, el efecto se multiplica, precisamente porque el subconsciente está abierto. Es como hablar directamente con el programador del sistema. Y cuanto más clara sea la intención tras las palabras, más fuerte será la señal enviada al cuerpo. No solo me hablaba a mí mismo, estaba transmitiendo una orden biológica. Entonces, comencé a combinar palabras e intenciones. No bastaba con decir «tengo paz», sino con sentirla circular, imaginar su peso, su textura, su sonido. Esta combinación creaba una sinfonía interna que cambiaba mi estado de ánimo en minutos. A veces, incluso una palabra breve, dicha con conciencia, bastaba para activar la llave. Era el poder de la simplicidad combinado con la profundidad de la intención. Y cada vez que presencio esta transformación, recuerdo que las palabras son herramientas de creación. No son solo sonidos, son códigos que reprograman el subconsciente y el cuerpo simultáneamente. Por eso, la mañana, este momento de vulnerabilidad creativa, se convierte en el escenario perfecto para usar las palabras como semillas. Y cuando estas semillas se combinan con imágenes mentales, el proceso de transformación cobra aún más fuerza. Uno de los descubrimientos más importantes de mi trayectoria fue darme cuenta de que el cerebro no distingue claramente entre lo experimentado y lo intensamente imaginado. Al comprender esto, la visualización creativa adquirió un nuevo significado. La mañana, ese momento en que la mente aún es flexible, se convirtió en el laboratorio perfecto para ensayar futuros deseados. Literalmente podía ensayar la vida que quería vivir incluso antes de poner un pie en el suelo. Recuerdo una época en la que me sentí atrapado financieramente. En lugar de repetir viejos pensamientos de escasez, empecé a imaginar escenarios concretos. Abrir el buzón y encontrar buenas noticias, sentir la paz mental al pagar facturas sin miedo, oír risas en encuentros que antes parecían imposibles. No era solo una fantasía. Mi cuerpo reaccionaba como si ya fuera real. Sentía alivio, alegría e incluso seguridad. Incluso antes de desayunar.
La ciencia demuestra que esta práctica activa las mismas redes neuronales que se usarían en una experiencia real. Es como entrenar un músculo invisible, reforzando las vías mentales y biológicas para que las experiencias futuras sean más probables. Cuando el subconsciente repite estas imágenes a diario, comienza a aceptarlas como ciertas, y de repente surgen oportunidades compatibles, porque el cuerpo y la mente están en sintonía con esta frecuencia. Me di cuenta de que los detalles marcan la diferencia. No basta con visualizar una vaga escena de felicidad. Hay que crear textura, sonido, olor y color. Cuanto más vívida sea la imagen, mayor será su impacto en el cuerpo. La biología necesita creer, y para ello, la imaginación necesita ser rica. Fue como escribir un guión cinematográfico interno, en el que yo era a la vez protagonista y director. Y cuanto más practicaba, más comprendía que no se trataba solo de atraer situaciones externas, sino de transformarme internamente para estar listo cuando llegaran. La visualización matutina no solo crea escenarios futuros, crea al ser humano capaz de habitarlos. Y esta transformación interior abre el espacio para afrontar incluso el estrés matutino desde una nueva perspectiva. Durante mucho tiempo, me despertaba con la sensación de estar corriendo contrarreloj. Mi corazón se aceleraba, mi mente ya enumeraba tareas y preocupaciones incluso antes de levantarme de la cama. Era como si el estrés se hubiera anticipado a mi despertar. Pero poco a poco, me di cuenta de que, precisamente en ese momento, tenía la oportunidad de transformar esa energía en algo diferente. El estrés no era un enemigo, era materia prima a la espera de ser moldeada. Cuando comencé a observar esta tensión matutina con más calma, me di cuenta de que venía acompañada de energía pura. En lugar de luchar contra ella, decidí redirigirla. Respirar profundamente, aún tumbado, me sirvió de válvula de escape. Transformé la ansiedad en movimiento interno, casi como reciclar basura en fertilizante. Este simple gesto ya cambió la química de mi cuerpo. El cortisol se equilibró y mi mente encontró claridad. La ciencia demuestra que las emociones no expresadas se almacenan en el cuerpo. Si despierto e ignoro este estrés, se acumula y se convierte en tensión crónica. Pero cuando lo acepto y lo redirijo desde el principio, el efecto es el contrario. La energía se libera y se convierte en vitalidad. Fue fascinante darme cuenta de que, en lugar de reprimir, podía transmutar. Fue casi una alquimia biológica. Con el tiempo desarrollé un pequeño ritual. Cada vez que sentía una opresión en el pecho o una ráfaga mental, la convertía en intención. Transformaba el miedo en valentía, la prisa en presencia y la exigencia en gratitud. Este juego interno empezó a mostrarme que no era rehén del estrés, sino su director. Y cada mañana se convertía en un ensayo para esta orquesta invisible. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que, al transformar el estrés desde temprano, creé espacio para que surgiera una identidad diferente. El día dejó de ser una reacción automática y se convirtió en una creación consciente. Era como mudar de piel con cada amanecer. Y este proceso se consolidó cuando comprendí que no bastaba con transformarme un instante, sino con reforzar esta nueva versión de mí misma cada día. Me di cuenta de que la verdadera transformación no ocurre en un instante mágico, sino en la repetición diaria de pequeños gestos. Cada mañana es una oportunidad para reafirmar quién he decidido ser. Si ayer sembré una semilla de calma, hoy necesito regarla. Si ayer conecté con la gratitud, hoy necesito expandirla. La identidad no se crea en un solo acto, sino en la acumulación de amaneceres conscientes. Al principio confieso que me sentí frustrado. Hacía una práctica inspiradora por la mañana, pero a lo largo del día volví a caer en viejos patrones. Fue entonces cuando comprendí. No se trata de no fallar nunca, sino de volver siempre al punto de partida. El amanecer es ese punto. Actúa como un botón de reinicio, una oportunidad para realinear la ruta. Y cada regreso fortalece aún más el camino. La neurociencia confirma que los hábitos se graban en el cerebro mediante la repetición. Cada mañana, practicando la meditación y la intención, reforzaba las conexiones neuronales que sustentaban mi nueva identidad. Era como abrir caminos en un bosque.
Cuanto más los recorría, más fáciles se nubían. El subconsciente, poco a poco, dejó de resistirse y empezó a aceptar. Y lo más poderoso fue darme cuenta de que, con el tiempo, la práctica dejó de ser un esfuerzo y se volvió natural. Ya no necesitaba recordar qué repetir o visualizar, porque mi cuerpo ya estaba despertando y exigiendo este estado de presencia. La nueva identidad ya no era un ejercicio, era una realidad en movimiento. Era la biología respondiendo al nuevo programa que yo mismo había instalado. Consolidar esta práctica al amanecer no es solo una rutina espiritual, es una decisión biológica, psicológica y energética. Cada día comienza como un ensayo, pero con el tiempo se convierte en la vida misma. Y es en este punto que comprendo que no solo estoy meditando por la mañana, sino que estoy recreando quién soy con cada despertar. Cada amanecer es una oportunidad silenciosa para renacer. No se trata de cambiar inmediatamente el mundo exterior, sino de transformar el laboratorio interior que moldea todo lo que experimento. Fue en ese momento sagrado de la mañana que descubrí que no soy rehén de viejos programas. Soy la creadora de la sinfonía que mi cuerpo y mi mente interpretan cada día. La frase que nunca abandonó mi mente fue simple, pero definitiva. La biología responde al mandato de la conciencia. Este es el recordatorio que llevo conmigo porque lo resume todo. Cuando lo comprendí, me di cuenta de que la meditación matutina no es un ritual aislado, sino la llave que abre las puertas a una nueva identidad. Y si cada célula escucha lo que pienso, siento y declaro temprano en la mañana, entonces cada amanecer es un ensayo de la vida que elijo vivir. No hay límite a lo que puedo crear cuando decido empezar de cero cada día.